fue ungido como rey. Y cualquier persona podría decir, bueno, ahora tienen que llevarlo, sentarlo en el trono. Si lo llevaban, Saúl lo mataba. Tenía que esperar un tiempo. Bueno, ahora le tocaba un entrenamiento. Ya está ungido. El Espíritu de Dios se manifestaba en él. Ahora tiene que tomar el entrenamiento ya ungido. El entrenamiento para ser rey, para sentarse en el trono y para tener las victorias que necesitaba hasta llegar al trono. Para pelear con Goliat tenía que ser entrenado primero. Y fue entrenado cuando un oso o un león le tomaba una ovejita, él iba detrás del oso o del león, le hacía frente, se la quitaba, y si se levantaba en contra de él, la mataba al oso o al león, fuera oso o león. Era que el Espíritu de Dios se manifestaba en él y podía luchar con un oso o con un león. Con la onda le tiraba, lo tumbaba y con el cuchillo lo mataba. Eso mismo, más adelante, fue lo que hizo con Goliat. Pero ya Dios lo había entrenado, lo había pasado por esas etapas, por esas pruebas, que quizás no eran tan fáciles enfrentarse a un oso o a un león. Lo normal es salir corriendo, pero Dios lo había ungido para ser rey, y conforme a esa unción, Dios se manifestaba y obraba a través de David. Y ahí David iba creciendo espiritualmente, su fe iba creciendo a medida que iba siendo entrenado por Dios. Y se mantenía como pastor de ovejas. Ya ungido rey, seguía siendo un pastor de ovejas. Y el octavo, con el octavo grupo de las ovejas. Para la primera venida de Cristo, encontramos que antes de Cristo vino Juan, que fue el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y vino con su grupo. Pero después apareció Jesús, el octavo mensajero, con su grupo, sus discípulos, ungido. Cuando fue bautizado, fue ungido con el Espíritu Santo allí, y de allí fue al desierto para ser tentado por el maligno. Pasó diferentes pruebas, fieras allí también en el desierto, pero ángeles protegiéndolo. Y después comenzó su ministerio de 3 años y medio. Y luego se sentó en el trono. Cualquier persona dice, pero no, lo mataron, no se sentó en el trono. Sí, en el trono celestial. Porque era para sentarse en el trono celestial. ¿Y qué del trono terrenal? Él es el heredero del trono terrenal, dice el arcángel Gabriel a la Virgen María cuando le dice que va a tener un niño que le ponga por nombre Jesús, y que Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre Israel, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él es el heredero. Ahora en Apocalipsis capítulo 13, verso 20 al 21 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, vamos a leerlo para que lo tengan claro. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si va a cenar, pues el tiempo de la tarde. Por lo tanto, es para el final, para el tiempo final de la iglesia del Señor. Y el sol se pone por el oeste. Y el oeste representa
el continente americano. Ya estamos llegando. Así es que la iglesia tiene la promesa de ir a la cena de las bodas del Cordero. No fue en la primera edad, no fue en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, porque es para este tiempo final que la iglesia va a ser llevada a la cena de las bodas del Cordero, a la casa del Padre Celestial. Al que venciere, ahora esto es una cena de boda, la cena de las bodas del Cordero. Y por consiguiente, tiene que ocurrir una cena espiritual, la comida espiritual del tiempo de la tarde, del tiempo final, en el oeste, para la iglesia. Una comida espiritual, el alimento espiritual, la palabra, donde tiene que estar el siervo fiel y prudente dándole alimento a tiempo a todos los miembros de la casa de Dios, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, administrador, o mayordomo, o virrey. Como quiera que lo busque, es el segundo en el reino. Ahora vamos a ver cómo es que él lo va a hacer. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuál es el trono de Cristo? El trono de David. ¿Pero y qué? ¿No está sentado en el trono celestial? Pues sí, pero ese es el trono del Padre, donde el Padre lo ha sentado con él. El mismo Cristo dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. San Mateo capítulo 26, verso 64, le dice él a los miembros del concilio del Sanedrín cuando lo están juzgando. Y ahora, ¿cómo va a ser? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, o sea, en el trono de David. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma que Dios el Padre ha hecho con Jesucristo, su Hijo, sentarlo en el trono celestial, al obtener la victoria y glorificado, ha sido sentado en el trono celestial. Por eso después él dijo en San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Porque desde el trono celestial está el gobierno de los cielos y de la tierra. Porque el que está en el trono es el que gobierna, es el rey, es el que tiene el poder. Y ahora, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así como Dios el Padre ha hecho, Cristo va a ser con el vencedor, con el siervo fiel y prudente. Por lo tanto, pasó el primero, San Pablo, el primero de las 7 edades de la iglesia, los 8 hijos de Isaí son tipo y figura de esos mensajeros que Cristo tendría en su iglesia entre los gentiles. San Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Wesley, Lutero, Wesley, el reverendo William Branham, y el último, que estará en el campo cuidando las ovejas. Así de simple es el programa que Dios tiene y ha estado desarrollando en medio de su iglesia a través de las diferentes edades. Por lo tanto, Dios lo tendrá en el campo, trabajando, entrenándolo y alimentando las ovejas. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, su iglesia, para que les dé el alimento a tiempo? ¿A quién? A las ovejas del Señor.
las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que las busque y les dé vida eterna y luego las tenga bien alimentadas. Por medio del mensajero, siervo fiel y prudente, será que Cristo, el Espíritu Santo, estará alimentando sus ovejas. Así como por medio de San Pablo y demás mensajeros, fue Cristo el que obró y buscó las ovejas de cada etapa, de cada edad, en el territorio correspondiente a cada etapa, donde se cumplía en el territorio que se cumplió cada etapa. Ahí colocó el mensajero, comenzó el llamado y comenzaron a venir las ovejas que estaban en ese territorio, y si alguna estaba más lejos, también llegaba el llamado hasta donde estaba cada oveja. Así es para nuestro tiempo final. Por lo tanto, este es el tiempo final, el tiempo del llamado final para las ovejas del Señor. El tiempo final para las ovejas del Señor ser alimentadas. Por lo tanto, así como hubo un octavo mensajero al final, finalizando la dispensación de la ley, que fue Jesucristo, el octavo, correspondiente a la etapa o edad de piedra angular, y por eso él era la piedra angular. También en la iglesia del Señor hay 8 etapas, 7 ya transcurrieron y la octava es la etapa de piedra angular, donde se cumplirán todas estas promesas y estos tipos y figuras que vimos en el rey David. En San Pablo pues se cumplió el hijo mayor de Isaí. Todos eran buenos. Así todos los mensajeros también han sido buenos, pero la bendición siempre viene al final. Es mejor el fin del negocio que el principio. Por lo tanto, para el tiempo final, para el grupo del día postrero, del grupo de ovejas del día postrero, será la bendición grande de parte de Dios. Ellas, esas ovejas, entenderán. Nadie las obligará a entender. Ellas entenderán a medida que vayan escuchando la palabra de Dios, en donde el programa divino les será abierto y los entendidos entenderán. Tendrán percepción profética para comprender los eventos proféticos que estarán cumpliéndose en este tiempo final. Y todos nosotros somos parte de esos eventos proféticos. Por lo tanto, Dios, por decreto divino, así como ha dado la victoria a su ungido de cada tiempo, dará la victoria al ungido y a su grupo del día postrero. Y eso es por decreto divino. Pues el mismo Cristo dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿No es eso un decreto? ¿Quién le dijo a Cristo? Se reunió él con muchas personas para ver a quién pondrá Cristo en su trono con él. No. Así como el Padre no se reunió con los ángeles para preguntar a cuál pondremos en mi trono celestial. ¿A quién sentaré conmigo en mi trono celestial? Dios no se reunió con los ángeles para preguntar a quién. Dios decretó quién sería el que se sentaría con él en su trono. Aunque el enemigo de Dios quería sentarse, pero no estaba decretado que él fuera el que se sentara con el Padre en el trono celestial. Sería un reino malísimo. Porque todo el reino del maligno sería el sistema que tendría el reino de Dios. Pero Dios decretó que sería Cristo y su reino
el que estaría gobernando desde el trono celestial. Recuerde que hay una lucha, siempre encontramos que hubo una lucha. Ustedes vieron la lucha que hubo entre Saúl y David. También la lucha que hubo cuando David ya tenía poco tiempo de vida en la tierra y dos o tres de sus hijos trataron de ocupar el trono. Adonías fue uno, Miguel. Adonías y Absalón, que pensó hasta matar a su padre. Así que por decreto divino, Salomón sería la persona que se sentaría en el trono. Porque Dios le dijo a David quién sería. Y así es en todo el programa divino. Dios es el que hace las decisiones. Se las hizo desde antes de la fundación del mundo. Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Se esforzará y trabajará para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Sabemos que una bendición grande viene para el cristianismo, para la iglesia del Señor Jesucristo. Pero no solamente sabemos eso. Sabemos que ya la bendición para la primera edad cayó en Asia Menor. Para la segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta cayó en Europa. Para la séptima edad cayó en Norteamérica. Y ahora me busca usted a ver dónde tiene que caer la bendición para la edad de la piedra angular. Para la edad octava, o el 8 representa eternidad. Y tiene que ser en el oeste, en el continente americano, que consta de Norteamérica y de la América Latina. Así es que, grande es la bendición que nos ha tocado. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde por decreto divino la bendición le corresponde al grupo de escogidos del día postrero en el territorio, y de ahí se extenderá esa bendición para otros territorios. Por lo tanto, el grupo del día postrero de escogidos estará trabajando en todo aquello que Dios ha dicho que va a hacer en este tiempo final, en todo lo que corresponde al tiempo final. ¿Para qué? Para ser instrumentos de Cristo. Cristo nos usa en todo lo que Él ha prometido hacer, lo haga a través de los creyentes en Cristo. Porque a través de los creyentes en Cristo, de su iglesia, es que Cristo obraría a través de las diferentes etapas de su iglesia. Así como Dios el Padre obró por medio de Cristo todas las cosas que tenía que hacer para efectuar la redención, así ahora ha estado obrando por medio de su iglesia para llevar a cabo su programa correspondiente al llamado recogimiento y bautismo del Espíritu Santo de todos los hijos e hijas de Dios que vivirían en la tierra. Todo eso se realiza en la iglesia del Señor Jesucristo. Es ahí donde nacen los hijos de Dios, las ovejas del Señor. Dice Cristo también: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Escuchan la voz de Cristo por medio de los mensajeros que le envía, y los ministros que están brazo a brazo con esos mensajeros, llevando ese mensaje de etapa en etapa. Y así se va formando en cada edad el grupo de escogidos de cada edad, y se va formando así el grupo de los que tienen oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice
a su iglesia por medio del mensajero correspondiente a cada edad. Todas estas cosas han sido establecidas por decreto divino. No es que personas se han juntado para ver qué es lo mejor, porque siempre lo mejor es lo que Dios decreta. Lo que Dios decide, eso es lo mejor, y por eso lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Lo que estamos viendo que Dios está haciendo es la materialización de sus pensamientos. Por lo tanto, la palabra de Dios es la expresión de los pensamientos divinos. Y por eso cuando se habla el Evangelio de Cristo, se está hablando lo que Dios pensó con relación al plan de redención, de salvación, y la forma en que Dios lo ha estado llevando a cabo. Por decreto divino, Dios da la victoria a su ungido. A cada ungido de cada edad le dio la victoria. A cada ungido de edad de piedra angular, cuando hablamos de edad de piedra angular, se refiere, el mensajero es mensajero dispensacional. Cuando llega un mensajero dispensacional, llegó una edad de piedra angular, que corona una dispensación y un pueblo que ha estado escuchando la voz de Dios. Por decreto divino, estamos aquí nosotros. Por decreto divino, hemos nacido en esta tierra. ¿O cuál de ustedes decidió nacer en esta tierra? Ni siquiera se recuerda el día que nació. Pero fue que Dios decretó que usted y yo naciéramos en esta tierra en este tiempo final y recibiéramos su palabra, escucháramos su voz. Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. ¿Cómo se conocen los que son de Dios? Pues dándole a conocer, predicándoles la palabra de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo que están viviendo. Por eso, uno no se puede poner a discutir con las personas. El que es de Dios oye la voz de Dios. No se le puede obligar a nadie a escuchar la voz de Dios. Si algunos se levantan en contra de la palabra de Dios sobre el tiempo en que viven, ya ese es problema de ellos. Con eso se están identificando como que no son de los que Dios dice que escucharon su voz. Por lo tanto, no se discute con los que no creen. Porque si se pone a discutir a la persona con los que no creen, tratando de convencerlos, le está echando perlas a los cerdos y las pisotea. Eso es lo que dice Cristo: no echéis las perlas a los cerdos, porque van a pisotearlas. La palabra, la revelación divina es para los escogidos de Dios. Las promesas de Dios son para los escogidos de Dios. La resurrección son para los escogidos de Dios que partieron creyentes en Cristo, y la transformación para los escogidos de Dios que están escuchando la voz de Dios y que están esperando su transformación. Más nadie tiene que estar esperando transformación. Ni rapto. El rapto es para los escogidos de Dios, los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, de todas las edades. Por eso van a resucitar para estar con nosotros nuevamente en esta tierra, pero en cuerpos glorificados. Así que no van a ser problema para nosotros. Van a ser más bien de ayuda. Y cuando los veamos vamos a ser transformados también. Así es que no vamos a tener ningún problema cuando ya estemos transformados. Pero antes tenemos que estar trabajando en la obra del Señor, en aquello que corresponde a nuestro tiempo. Sabemos que el reverendo William Branham vio las cosas que iban a suceder después de su partida. Él quiso hacer realidad esas cosas, pero no era para su tiempo. Por ejemplo, quiso ir al pueblo hebreo, ir a Jerusalén para hablarles al pueblo hebreo,
predicarles y mostrarles la señal allá de profeta, pero les fue prohibido. Era para más adelante, es para más adelante. Quiso también hacer realidad la visión de la carpa, la cual él vio. Y si él la vio ya hecha y funcionando, pues eso va a cumplirse. Pero no se va a cumplir fuera de tiempo, no era para el tiempo de él. Y si no era para su tiempo, entonces para nuestro tiempo. Por lo tanto, estarán trabajando en ese proyecto divino los escogidos del día postrero, todos los ministros con sus congregaciones, para que eso se haga una realidad. Porque Dios usa seres humanos para llevar a cabo su programa. Dios, por medio de su Espíritu, usa personas. Porque el ser humano es el socio de Dios. El socio en todos los negocios de Dios. Por eso al ser humano, a los creyentes en Cristo, les conviene decir y pensar y hacer, como dijo Cristo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y cómo estaba? Trabajando en ellos. Haciendo realidad lo que estaba prometido. Por lo tanto, Dios nos va a dar la victoria, pues ya por decreto divino está establecido. No importa las luchas por las cuales pasemos. Miren, David se vio en más peligros después que estaba ungido que antes de estar ungido. Y aún después que ya obtiene la victoria en contra de Goliat, más peligros con el suegro. Tenía que estar huyendo, pero estaba ungido. Por decreto divino iba a ser el rey. No importaban los problemas por los cuales estuviera pasando en diferentes etapas de su vida. Por decreto divino, estamos aquí por decreto divino, estamos en el redil del Señor. Por decreto divino vamos a ser transformados los que vivimos y los que murieron, ser resucitados en cuerpos glorificados. Por decreto divino vamos a ir a la cena de la boda del Cordero, vamos a ser raptados. Y por decreto divino vamos a estar de fiesta 3 años y medio en el cielo. Y luego vamos a regresar a la tierra con Cristo para el establecimiento del reino milenial. Y vamos con Cristo a reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y todo eso es por decreto divino. Por lo tanto, Él dará la victoria a su ungido. Por lo tanto, oremos unos por los otros, los ministros por sus congregaciones y por las demás congregaciones, y las congregaciones por los ministros y por las demás congregaciones, y oremos que Dios complete su obra, su labor correspondiente a este tiempo final, y que nos use, porque es por medio de seres humanos, de creyentes en Él, que Él hará todo lo que Él ha prometido llevar a cabo. Por decreto divino, Él ha establecido que será usando los creyentes en Él. Y eso es un privilegio para todos nosotros. Ser instrumento de Dios. Es importante que se complete el número de escogidos de Dios. Por eso, la obra misionera y evangelística es importante para que así los que no han escuchado escuchen el Evangelio de Cristo y reciban a Cristo como Salvador. Estamos viviendo en el día postrero, que es el milenio postrero, o séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, que es el tiempo donde se completará la iglesia del Señor Jesucristo, donde Cristo cambiará de cordero a león, de sumo sacerdote a rey, y hará su obra de reclamo, reclamará
todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y el obra reclamo resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a los que vivimos creyentes en Él nos transformará. Todo eso está en la obra de reclamo de Cristo como Rey. Es realmente un privilegio grande vivir en este tiempo. Es el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Es el tiempo en donde lo que no se pudo entender en edades pasadas será entendido en este tiempo. Es el tiempo en donde las escrituras, las profecías serán abiertas para ser entendidas y serán también cumplidas. Que Dios les bendiga y les guarde, y nos veremos el domingo, Dios mediante,